Regresamos, amable auditorio. Yo le quisiera preguntar al maestro Sánchez Andrade. Hemos comentado el tema del mando único, que me queda por ahí la duda del tema de los grupos armados que han gozado de cierto reconocimiento por parte incluso de un gobernador de un estado donde hay un grupo armado haciendo justicia por su propia mano. Platicar también un poco del tema del Código Penal único, que sin duda son temas que vienen de la mano, licenciado Sánchez Andrade. Sí, vienen de la mano y viene esto como corolario a lo que dice el licenciado Ernesto Sánchez, porque es muy evidente que ante la falta de preparación de los elementos policíacos, pues la gente ya ha decidido tomar la justicia por sus propias manos. La gente se ha cansado de sufrir injusticias, la gente quiere ver realmente justicia. Y vamos a ver casos patéticos porque lo hemos visto en el Estado de México y en el Distrito Federal, cuando la gente hace justicia por su propia mano, basta y sobra y empiezan los linchamientos. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque representa un deterioro para nuestras instituciones de derecho. Entonces, finalmente, los grupos de autodefensa, pues los grupos de autodefensa van a entrar dentro del mando único, porque digo, se cometen bajo aras o pretextos de la seguridad, que no estoy en contra, porque digo, es un sentimiento nato del pueblo ante la inseguridad, el que se protejan entre propios, pero también resulta de que se pueden cometer injusticias, y cualquier persona, ya los periódicos y medios informativos han dado cuenta de que se han cometido a veces injusticia o excesos. No faltará alguien, algún vecino o alguien que tenga un sospechosismo, como diría Krill, y en ese sentido, pues le va a caer todo el peso de la comuna y va a ser difícil no soportar el juicio comunal, el juicio popular, y pues eso nos trae una evidente retroceso en nuestro sistema de justicia. Y eso viene como tema porque el Código Único, y como lo dice el licenciado Ernesto y como lo dice también Jorge, ahí está sujeto a regionalismos, a usos y costumbres de los pueblos. Y no es lo mismo los usos y costumbres de los Eris y de los Yaquis, Sonora, Sinaloa, a tener los usos y costumbres de la gente de Mérida, de Quintana Roo. Entonces cada quien tiene usos y costumbres. Y volvemos al caso. A lo mejor la penalidad en el estado de Veracruz, tratándose de abigeato, pues es mayor a la de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que pasa? Pues los delincuentes brincan de un lado a otro. ¿Dónde va a ser juzgado? ¿San Luis Potosí? ¿La Huasteca hidalguense? ¿En la Huasteca veracruzana? ¿O en la Huasteca tamaulipeca? Entonces, finalmente, el mando único va también a acotar la parte relativa a sanciones, penas y medidas, a disposición de qué autoridad lo voy a poner. Y eso yo creo que es muy importante. El Código Penal único sería beneficioso. Habría que ver el concepto de los regionalismos, usos y costumbres de pueblos. No, a ver, perdón, en relación a esto, creo que hay una cuestión que es importante destacar. El Código Penal único puede funcionar. Digo, sí puede funcionar, pero tenemos que cambiar también el concepto de la esencia del derecho penal. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de estos usos regionales que está definiendo Lorenzo, tiene que ver con la ejecución de la pena en función de que la pena puede tener un fin de reinserción social o de readaptación social. Lo que pasa es que nuestro sistema jurídico ahí actúa con una gran hipocresía. Es decir, por un lado se dice que la finalidad de la pena es la readaptación o la reinserción social, pero por otro lado los códigos penales traen mínimos y máximos, en donde ¿quién le dijo a los diputados que readaptar a un homicida requería un mínimo de 9 años? Es decir, efectivamente, para poder imponer la pena, se tienen que tomar en cuenta las condiciones particulares del sujeto. Pero entonces, lo correcto es que los códigos iniciaran de cero y de ahí hacia arriba. ¿Por qué? Porque si la finalidad es readaptar, entonces habría que hacer el estudio necesario para ver cuál es el tiempo necesario de la readaptación. Escuchamos nosotros que los diputados y los senadores y muchos otros políticos dicen, es que hay que aumentar las penas de, y dan una lista de delitos. Y eso bueno, genera el delincuente. es que entonces, si vamos a aumentar las penas, es porque estamos viendo no como regeneración, sino como castigo. En el momento que nosotros quitemos esa hipocresía de decir que hablamos exclusivamente de readaptación y reconozcamos que la prisión también es castigo, entonces no habría ningún problema para el Código Penal único.
¿Por qué? Pues porque vamos a castigar, y vamos a castigar la vulneración de bienes jurídicos. Pero y si, eso es lo que busca la sociedad, que se sancione. Así es, pero si lo que decimos es, con la bandera de la readaptación, vamos a buscar cómo reinsertarlos, no podríamos tener un código penal único porque efectivamente cada región del país es diferente. No, y además, cada legislador se la saca siempre diciendo, o para justificar su chamba, pues fácil, vamos a aumentar la pena. ¿Cuánto? 2.500 años, 2.500 años de prisión, hombre. ¿Cuál es el problema? O 3.000, por favor. Que ahí hay un problema que además es importante. En el 2008 se reformó el artículo 22 constitucional en su primer párrafo, y esto está vigente desde 2008. Esto no está sujeto al periodo de vacancia que hay en función del sistema acusatorio, donde dice que la pena tendrá que ser proporcional al delito y al bien jurídico tutelado. Claro. Cuando habla de que es proporcional al delito, es a los hechos concretos del delincuente y el entorno. Y cuando habla en relación al bien jurídico tutelado, es en función de las leyes. Y ningún código penal de los estados de la República, ni el Código Penal Federal, ha sido modificado conforme a este lineamiento constitucional. Tenemos conductas que están sancionadas de manera más grave que afectan bienes jurídicos inferiores. Es decir, un fraude, el robo familia, por ejemplo, un fraude cometido por un particular contra un particular se castiga de manera bastante más grave que el peculado o que la disposición de la hacienda pública que haga un servidor público, cuando debería de ser un bien jurídico mayor la hacienda pública. Claro. El caso de que en algunos tipos de protección a la vida, como pudiera ser el homicidio, el aborto, cualquier tipo de delito, donde se supone que la vida es el bien jurídico mayor, tienen penalidades menores que el contrabando, por ejemplo, o que delitos que tienen que ver con el patrimonio. Es decir, no hay un orden en ese sentido. La característica de género, cuando es mujer, aumenta la pena. Aumenta la pena, pero pues, aun y cuando los hechos sean iguales. Entonces, en ese sentido, también tendría que hacerse una relectura de los códigos penales para poner en orden, a partir del bien jurídico mayor y de ahí hacia abajo, poder reordenar todas las penas. Una reestructuración. Bueno, tenemos hoy en día 33 códigos penales, cuyas penas, por cierto, son diferentes, y hay algunos que contemplan algunas conductas como delitos y otros que no contemplan esas conductas como delitos. Para el caso de que funcionara el Código Penal único, yo creo que sería una excelente oportunidad para recapitular toda esa problemática y aterrizarla en un código único. La pregunta del millón es, ¿quién lo va a hacer? ¿Un diputado? ¿Una fracción de determinado partido? Sin duda es una tarea titánica para nosotros los abogados, y bueno, si viene ese cambio, yo creo que tiene que venir aparejado de buenas propuestas para sanear de fondo esta problemática. De lo contrario, va a ser una reforma más, un cambio más, pues que viene un cambio de nombre, pero nada de fondo sustancioso, licenciado. Hay un programa que es el Plan Nacional de Desarrollo que anunció el presidente de la República 2013-2018, en donde precisamente se trata de arropar toda esta serie de comentarios y vaciar el contenido en precisamente darle una solución a los graves problemas que aquejan a nuestros sistemas de seguridad. Bien lo dice Jorge, la reforma del 2008 en el artículo 22, ninguna legislatura de ninguno de los estados ha dado esa modificación. Por el contrario, por ahí nos hemos encontrado con algunas pifias en el artículo 19 constitucional, que incluso dio lugar a comentarios porque ya lo hemos vivido en la práctica real, la interpretación al pedir el juicio de amparo. En el artículo 19 constitucional reformado te habla que son delitos graves y te habla de delincuencia organizada y una serie de características. Y cuando tú acudes al amparo diciendo, oye, pues el delito por el cual está compurgando mi cliente no está dentro del catálogo que establece el 19 constitucional, te pido el amparo, y me dicen no, eso es para la reforma que va a ser para los juicios orales 2014. Entonces, pues ahí tenemos una grave contradicción en nuestro sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque se supone que va a empezar en San Luis Potosí en el 2014, en marzo del 2014, ya estamos un año, ya nos ganó el sistema, no tenemos los recursos ni los medios para poder llevar a cabo este sistema. Y bueno, si hablábamos de impunidad, en el sistema penal acusatorio, quien no esté preparado, pues se va a ver mayor impunidad, va a haber este concepto de justicia oral, va a ser el que esté mejor preparado, el que presente los mejores argumentos y las mejores investigaciones. No tenemos una policía ministerial investigadora que esté lo suficientemente capacitada.
el Laboratorio de Criminalística y Servicios Periciales a lo mejor tampoco cuenta con estos servicios de capacitación para poderlo hacer. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el lugar de los hechos, cuando ocurre un homicidio, pues llegan los primeros policías preventivos, los de la policía urbana o cualquier otro sistema de seguridad, y llegan y contaminan el área, en la escena? Entonces, finalmente, pues esto no nos va a servir. Fíjate, licenciado, la pregunta es, ¿quién va a diseñar o quién va a elaborar el Código Penal único? Pues yo creo que lo sé. Es un pequeño grupo de abogados, por supuesto, adscritos pues allá a la Presidencia de la República o a la Secretaría de Gobernación. Ellos van a hacer el champurrado o el popurrí o como se llame de un Código Penal único, porque el famoso Plan Nacional de Desarrollo en realidad es una vacilada, porque no es ni vinculatorio, es la famosa consulta a todo mundo, que en realidad pues no se consulta a nadie. Se publicita de que todos damos las ideas, sí, llegan las ideas y las tiran ahí al cesto de la basura. En realidad eso ha sido la convocatoria de cada 6 años, pero en realidad quienes hacen esos cambios son pequeños grupos de asesores, unos en materia económica, otros en materia jurídica, y ellos son los que van a hacerlo, ¿verdad? Que habría una cosa... A su leal saber y entender. Hay una cosa que es importante destacar, y sobre todo en relación a lo que dijiste, Martín, porque no son 33 códigos, son 34 con el Código de Justicia Militar, pero además, digo, y esta parte creo que también debe de verse, es que a nivel federal hay más de 70 leyes administrativas que contemplan delitos. Y en cada estado hay leyes especiales que a su vez contemplan delitos. Entonces, hablar de un Código Penal único tiene que abarcar también la temática de las leyes especiales. Entonces, el problema es bastante eso más agrégale las policías. Hay policía infantil, juvenil, de bicicleta o policletos, a caballo, charros, policía migratoria, policía aduanal, policía federal, policía ministerial. No, si por policías no paramos, Y al igual ni que, por leyes. México es un país de leyes, y no precisamente porque se respeten, sino porque tenemos entre reglamentos, leyes orgánicas y demás, yo creo cerca de 3,000, 4,000. Me vas a permitir decirte una cosa, Martín. Realmente los hombres del sexo masculino, estoy hablando específicamente, entre los 18 y los 59 años, son los únicos que siguen las leyes generales. Porque hay leyes para niños, y que además no sean deportistas, porque hay leyes para deportistas, para niños, para adolescentes, para mujeres, para discapacidad. Es decir, los hombres que no tienen discapacidad, que no practican ningún deporte y que no están enfermos de ninguna manera, entonces son los únicos que se aplican las leyes generales, porque todos los demás se han creado leyes especiales que ha sido un grave perjuicio para el orden jurídico. Y siendo que la Constitución en su artículo primero lo resume todo, hombre, dice, todo individuo gozará de las garantías que establece esta Constitución. Todo individuo, somos todos. Pues es así, amable auditorio, como llegamos al final de este programa Foro Potosino, sin duda, un programa, un día que analizamos temas que nos daría para mucho, licenciados, seguir comentándolos, porque es todo un problema el que tenemos con la implementación de este Código 1 en nuestro país. No me resta más que agradecer a los invitados de este día, al licenciado Jorge Chazal, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciado Sánchez Aguilar, licenciado Sánchez Andrade, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, amigo del auditorio que nos sigue, muchísimas gracias y hasta la próxima.